Muy buenos días a todos, sentiros bienvenidos a las dos reuniones que vamos a tener esta mañana. Bueno, dos reuniones, no, una, con dos partes. El discurso público y también el estudio de la Atalaya. Ahora, pues para iniciar la reunión de esta mañana, la haremos con una canción de alabanza a Jehová. Será la canción 5, basada en el Salmo 139. Canción 5. Las maravillosas obras de Dios. Pues hoy nos visita el hermano Josué Subirats y nos presentará un tema muy bonito que es Jehová, el magnífico creador. Imaginar que entramos en una galería de arte y nos llama la atención una escultura con unos cantos rectos, coloridos, brillantes, es reflectante, o sea, nos vemos casi reflejados en ella. Y nos llama la atención por la creatividad que ha debido tener el artista a la hora de crearla. ¿Qué material habrá utilizado? ¿Cómo habrá esculpido cada una de las formas geométricas que entra una dentro de las otras? Pues fijaos, la escultura es esta que vemos en las pantallas. No es una escultura, es un elemento de la tabla periódica, es el bismuto, y en la naturaleza se encuentra así. Notamos que algunos dicen que las cosas han aparecido por casualidad, pero no vemos la mano de un artista que ha tallado cada forma geométrica para que eso se encuentre así en la naturaleza. Depende del ángulo en el que lo vemos, se ven de distintos colores. Alguien ha pensado en que un elemento básico de la tabla periódica sea tan bonito. Bueno, la naturaleza está llena de excelentes ejemplos de un diseño que no es aleatorio, es un diseño inteligente
que además de bello, o además de práctico, es bello. Podemos disfrutar de ello. ¿Ha aparecido todo por casualidad? Fijaos cómo en el primer texto que encontramos en la Biblia, de forma muy clara, ya lo explica. Acompañadme, por favor, a Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nos dice que fue Dios el que lo creó. Bien, no dice que aparecieran por casualidad, y el objetivo del discurso no es si todo es diseño de casualidad o hay un creador. Ya sabemos que hay un creador. Vamos a ver algunas de las cosas maravillosas que encontramos en la naturaleza para ver cuál es ese diseño tan inteligente. Nos desvela, al ver la creación, quién es el diseñador o el creador de todo lo que ha hecho. Por ejemplo, a Dios en la Biblia se le llama 50 veces Altísimo. Proviene de una palabra hebrea que es el Yon, que al aplicarlo a Jehová lo coloca en una posición por encima de todo lo demás. Así, Jehová no fue creado, no tuvo principio. En Revelación 16 le llama aquel que vive para siempre jamás, y en el Salmo 90, 2-4, dice que Él existe de tiempo indefinido, refiriéndose al pasado, a tiempo indefinido, refiriéndose al futuro. Nos cuesta entenderlo porque tenemos un concepto del tiempo muchas veces equivocado y muy diferente al que tiene Dios, que Él es el Señor del tiempo y lo creó. Pero eso es lo que nos dice la Biblia. Por eso a Jehová, por ser lo primero que existe, en la Biblia se le llama la primera causa. Y por eso a Dios se le coloca en la posición más alta de todo lo que existe. Además, si no hubiera sido por Él, nada hubiera existido. Así que todo le debe la existencia a Él, tanto las formas de vida, sean las cuales sean, o la creación inanimada, como los planetas, las estrellas, todo le debe su existencia a Él. En la Biblia, para hacer más importante la posición que ocupa Jehová, cuando hay que crear algo nuevo, de la nada, se utiliza el verbo crear, que proviene de la palabra hebrea bará. Y en la Biblia únicamente se utiliza con la persona de Jehová. A diferencia, por ejemplo, del verbo hacer, hagamos al hombre, donde había una colaboración con otro más, que era Jesús. Cuando Jehová es el que crea, se utiliza esa palabra, que transmite la idea de crear desde cero, desde nada, crear algo nuevo. Por eso, en Génesis 1:1, mencionaba que Dios creó los cielos y la tierra, que es... la imagen me he equivocado, viene un poquito más tarde. En Eclesiastés 12:1, porque si hablamos de un pintor que nos guste, a veces decimos que está por encima de todos los demás. Cuando hablamos del Creador, también la Biblia nos dice o nos habla un adjetivo que lo coloca por encima de todos los demás. Acompañadme, por favor, a Eclesiastés 12:1, donde veremos cuál es ese adjetivo. Eclesiastés, capítulo 12, y en el versículo 1, fijaos qué adjetivo. Acuérdate ahora de tu magnífico Creador. Cuando algo es magnífico, nos transmite una posición de excelencia y de grandeza. Cuando este adjetivo se le coloca a Jehová, magnífico Creador, nos transmite una idea de majestuosidad, dignidad, supremacía, poder y glorias que no tienen nada que se pueda comparar. Por eso vemos la grandeza que se transmite en esa primera declaración de la Biblia. En el principio, o sea, no es una continuación de algo que ya existía antes. Hay un principio, antes no había nada. Ahora Dios crea todo lo que existe, los cielos y la tierra, a partir de su propio poder. Y esto es así, a partir de su propia energía. La Biblia nos menciona que Dios es todopoderoso. Es un título que únicamente se aplica a Jehová Dios. A ningún otro ser, ni a Jesús, ni a ningún ángel, ni a ningún ser humano, se dice que sea todopoderoso. Solo Jehová Dios, que es la fuente de esta energía dinámica. Y gracias a este Espíritu Santo, que es el nombre que se le da a su energía o su fuerza activa, es por lo que existe todo lo que vemos. ¿Cómo comenzó Jehová a crear? ¿Creó a diestro y siniestro de forma desordenada o caótica? No. Fijaos por qué Dios no pudo hacerlo de esa forma. Vamos a leer primero a los Corintios 14:33. Primero a los Corintios 14:33. Gracias. Dice la primera parte, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Así, Dios no es un Dios desordenado, es un Dios que sigue un orden. Y ese orden debería haberse reflejado en todo aquello
lo que Él ha creado. Ahora sí, en la imagen vemos todo lo que ha creado. Vemos que Él ha creado tanto las cosas que están en los cielos, los seres espirituales que llamamos en la Biblia ángeles, como el universo conocido, como la tierra y las formas de vida que la pueblan. Su primera creación y más importante es la que vemos en Proverbios 8:22. Proverbios 8, versículo 22, y estas palabras están dirigidas o se refieren a Jesús, a Jesucristo, a su Hijo. Dice: Jehová me produjo como el principio de su camino, el más temprano de sus logros, de mucho tiempo atrás. Por eso a Jesús, a su Hijo, se le llama el primogénito de la creación. El primer hijo, aquel que creó Él directamente, sin colaboración de nadie más, y le otorgó una posición de poder que es la segunda en todo el universo. Y además de Él, ya con colaboración de Él, creó una serie de ángeles que cada uno tendría de forma organizada pues trabajos distintos, de acuerdo al propósito que Jehová les daba. ¿Cuánto poder tiene un ángel? Pues por los relatos que tenemos en la Biblia, vemos que los ángeles tienen mucho poder. Un solo ángel mató en una sola noche a 185.000 soldados asirios, eliminándoles la energía que los mantenía vivos. Solo 2 ángeles llevaron a cabo la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que se mueven a velocidades que el hombre solo puede soñar en películas de ciencia ficción. En el relato de Daniel, Daniel está haciendo una oración a Jehová y antes de que acabe la oración, desde donde reside Dios hasta Daniel, él ya había enviado un ángel para ministrarle y para fortalecerlo. Así se mueven a velocidades muy altas. ¿Cómo están organizados los ángeles? Pues en la Biblia vemos que Jesús, o Miguel, que es el nombre que recibe en los cielos, es el único arcángel. En la Biblia solo se habla de este arcángel. Arcángel significa capitán de ángeles. Así él está dirigiendo a todos los demás. Y los ángeles, por ejemplo, están organizados, están los serafines, que proclaman la santidad de Jehová y mantienen la pureza espiritual de su pueblo. También están los querubines, que defienden la soberanía de Dios por todo el universo. Y el resto de ángeles, o mensajeros, que es lo que significa la palabra ángel, que desempeñan otras tareas de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos han sido transmitir a seres humanos los mensajes que Dios quería para su pueblo. Bueno, después de crear a estos seres celestiales y la región donde ellos residen, donde no tenemos muchos datos que nos ponga la Biblia, pero ellos residen allí, parecía que todo estaba ya creado. Ahora Jehová se proponía crear una cosa totalmente distinta que haría que los ángeles, cuando lo vieran, aplaudieran todos a una. Ahora iba a crear un universo que en vez de energía, o como la región espiritual, fuera un universo físico, que albergara formas de vida físicas y que fueran capaces de reflejar las cualidades que él tenía. Los científicos han descubierto que el universo se expande desde un punto central, lo que llaman una gran explosión o el Big Bang. Y las pruebas están ahí, el universo se expande de una forma muy concreta. Pero ¿fue una explosión caótica, sin ningún tipo de control, y ahora de golpe empiezan a aparecer estrellas, planetas? No puede ser. Hemos dicho que aunque lo fuera así, Dios es un Dios de orden. Pongamos un ejemplo. En la pantalla podemos ver las piezas de un reloj expuestas, o grupos de piezas. Más o menos hay unas 70. A nadie se le ocurriría coger estas piezas, meterlas dentro de una caja, zarandear la caja y esperar a que en cierto momento, al abrir, encontráramos un reloj perfectamente montado, y no solo montado, sino que encima además marque la hora exacta, y si tiene marcando el día del año también exacto. A nadie se le ocurriría. ¿Por qué? Porque es muy complicado, se necesita un relojero especializado que sepa cómo va cada pieza, que sepa para qué sirve cada pieza y la pueda montar de acuerdo a un propósito. Bueno, pues ¿cuántas partes conforman el universo? Fijaos, los átomos, que es una de las partículas más pequeñitas que hay de la materia física, se cree que la cantidad de átomos, o se ha calculado que la cantidad de átomos totales en todo el universo es la misma cantidad que un 1 seguido de 80 ceros. Esa es la cantidad de átomos o de materia que existe en el universo. ¿Cuáles son las probabilidades de que de golpe, por casualidad, todo se alineara para que no solo se creara el universo, sino también formas de vida inteligentes? Una probabilidad entre un 1 seguido de 1230 ceros. Bueno, la gente habla del azar como si fuera una mente inteligente. El azar ha querido que... Pero el azar es la casualidad. La probabilística, que es la ciencia que estudia las probabilidades, la matemática en cuanto a la estadística, considera que
Cuando hay 1 frente a un 1 seguido de 50 ceros, la probabilística la considera como algo totalmente imposible. Pues imaginaos 1 frente a un 1 seguido de 1230 ceros. Por casualidad. No es así. Y el diseño se ve tanto orden, somos capaces de colocar a ciertos tipos de animales según familias organizadas, tipos de estrellas, tipos de galaxias, como ahora hablaremos, y eso solo es porque ya se ha creado con un orden previo, y es el orden que decíamos antes, que es el que Jehová refleja en toda su creación. ¿Cómo sabemos que está tan bien organizado el universo, que es tan majestuoso como está creado? Las leyes que se crearon, o el código de programación del universo, son 4 leyes básicas en las que se basa todo lo que se ha creado. Son 4 leyes básicas como la gravedad, que es la que nos mantiene pegados a nuestro planeta, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas 4 fuerzas combinadas hace posible que los elementos se junten y podamos tener todos los materiales y las fuerzas o los colores que vemos. Todo eso es gracias a estas 4 leyes. Están tan bien equilibradas que un ligero cambio de un 0,000 haría imposible que la materia existiera y, por tanto, la vida. Así, alguien las ha tenido que colocar en un perfecto equilibrio. Y el universo tiene un equilibrio majestuoso y es inmenso, es muy grande. La mente se nos escapa. Vamos a hablar de algunos detalles con respecto al universo y empezaremos hablando un poquito de nuestro Sol. Nuestro Sol es muy grande. En la siguiente imagen podemos ver más o menos el tamaño que tiene con relación al Sol. Si pudiéramos coger nuestra Tierra, podríamos meterla dentro de nuestro Sol 1.300.000 veces. Y el núcleo del Sol se calcula que está a unos 15 millones de grados. Si pudiéramos sacar un trocito del Sol del tamaño de la cabeza de un alfiler, deberíamos estar a 140 kilómetros para no recibir quemaduras. Solo un trocito tan pequeño. Imaginar una estrella tan grande. En un solo segundo expulsa más energía que la que el ser humano ha utilizado desde el principio de su historia. Y está considerada como una estrella mediana, porque hay estrellas de muchos tipos. Hay estrellas enanas, medianas, gigantes, supergigantes, como por ejemplo, nuestro Sol tiene de diámetro 1.392.000 kilómetros. La estrella más grande, o de las más grandes que se conoce, que es la Canis Majoris, tiene 1.530.540.000 kilómetros de diámetro. Todo el sistema solar estaría dentro de la estrella. Y están organizadas. Están organizadas formando, pues, por ejemplo, galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se le llamó así porque los romanos veían como un camino blanquecino que parecía leche en el cielo, y en noches estrelladas se puede ver, pues eso es una parte, es uno de los brazos de nuestra galaxia. Nuestra galaxia, que tiene forma más o menos de espiral, esto es una representación, porque nadie ha salido fuera de la galaxia para hacer una foto, y esa es la región más o menos en el cuadradito amarillo donde se podría situar la Tierra. Pues la galaxia es tan grande, mide 100.000 años luz de punta a punta. ¿Esto qué es? En un segundo la luz da casi 7 vueltas y media a la Tierra. Son unos 298.000 kilómetros por segundo, en un solo segundo. Pues a esa velocidad y en línea recta tardaríamos 100.000 años en recorrer de punta a punta nuestra galaxia, y sin pararnos a ver las vistas, a mucha velocidad. Pero fijaos, hay galaxias mucho más grandes. Hay una que es la más grande conocida, que es 60 veces más grande. La galaxia IC 1101, se les han acabado los nombres, y es tan grande que tiene 6 millones de años luz de punta a punta. Y las galaxias están organizadas en varias, formando cúmulos o supercúmulos. Y fijaos que la estructura que pudiéramos ver en la siguiente imagen es que todas estas galaxias, una vez vistas desde lejos, forman como una especie de hilos que están interconectados entre sí. No sé si se puede ver la imagen, haciendo una representación de la radiación de fondo del universo, se puede ver estos hilos, pues cada punto es una galaxia. Así, fijaos, el poder que ha sido necesario para poder crear todas estas estrellas. Pero no solo eso. Fijaos el detalle que nos da Isaías 40:26. Isaías 40:26. Levanten los ojos a lo alto y vean. ¿Quién ha creado estas cosas? Es aquel que saca el ejército de ellas aún por número, todas las cuales él llama aún por nombre. Debido a la abundancia de energía dinámica, porque él también es vigoroso en poder, ninguna de ellas falta. Jehová no solo las ha creado, sino que conoce el nombre y las propiedades de cada una de las estrellas que forman el universo. ¡Cuánto poder!
y el universo no colapsa, sino que se expande de forma organizada. Ahora, de todas estas estrellas, de todo este universo, centra su atención en una estrella, que es nuestro Sol, del que ya hemos hablado. Y un trozo de roca sin forma que daba vueltas alrededor. Ahora Jehová empieza a prepararla para que albergue sus primeras formas de vida física. Así, durante 6 días creativos o periodos creativos, Jehová, el universo ya estaba creado, y no son días reales de 24 horas. Un día aquí es diferente, por ejemplo, a un día que podríamos estar en Júpiter, la distancia es distinta. La palabra original que se traduce como días es un periodo de tiempo indeterminado. No sabemos si todos los días duran lo mismo o duran tiempo distinto, pero esos 6 periodos fueron lo que tomó tiempo para Jehová preparar la Tierra. ¿Y cómo la preparó especialmente para que nuestro planeta pueda tener vida? Pues, por ejemplo, nuestro planeta Tierra gira alrededor del Sol en una órbita casi circular. ¿A qué distancia? En la siguiente imagen podemos ver que la distancia entre el Sol y la Tierra, como media, está en millas y en kilómetros, está a unos 150 millones de kilómetros, como media, porque entre verano e invierno hay unos 4 o 5 millones de más lejos y más cerca. Fijaos, si toda esta órbita estuviera ligeramente más cerca, la temperatura de la Tierra subiría tanto que muchas formas de vida morirían o desaparecerían. Los mares se calentarían demasiado. Si estuviera ligeramente más lejos, muchos de los océanos acabarían congelándose, la atmósfera también, y por tanto muchas formas de vida, o la mayoría, también acabarían muriendo. Así que la Tierra está creada con un tamaño exacto, o gira alrededor del Sol de forma exacta para que pueda albergar vida. Y lo estamos haciendo, fijaos que una bala viaja a 2 km por hora. Nuestro planeta lo hace a 30 km por segundo. ¿Notáis algún vaivén? ¿Alguna aceleración que os tire para atrás? Está tan bien diseñada que no notamos nada. Y estamos viajando a mucha velocidad. La Tierra está a esa distancia tan precisa del Sol que solo alguien que supiera esa distancia con respecto al tamaño de la Tierra y el calor que desprende el Sol podría ajustarlo con tan milimétrica precisión. Su tamaño es el apropiado. Gira sobre sí misma a 1600 km por hora y lo hace aproximadamente en un ángulo, como se puede ver en la siguiente imagen, aproximadamente de unos 23 grados y medio. Esto permite que durante el año haya las estaciones del año. Así, la temperatura en la Tierra también, con los cambios de día y de noche en periodos tan cortos de 24 horas, permite que la temperatura sea tan moderada que las formas de vida ni se congelen por la noche ni mueran de tanto calor durante el día. Así, la encargada de mantener estable ese ángulo es la Luna, que como si fuera una especie de hula hoop, con la gravedad que ejerce, pues hace que la Tierra no se bambolee y se mantenga en ese ángulo. Pero Jehová le dotó de otras protecciones. Por ejemplo, su atmósfera nos protege de las radiaciones dañinas que el Sol podría dañar nuestra piel. Es el hombre, el ser humano, el que la está dañando, pero la protección la puso Jehová para proteger a los seres humanos. Pero también tenemos un escudo, como se puede ver también en la siguiente imagen, que es un escudo como si fuera la Tierra es como un imán muy grande, que genera un campo magnético alrededor, que cuando vienen las llamaradas fuertes del Sol, la protegen. Todo ese polvo, esa radiación va a los polos, y si estuviéramos en los polos podríamos ver la aurora boreal, que precisamente es esa radiación cuando entra y pues se inflama en la atmósfera. Hasta esa protección Jehová lo ha hecho bonito para que podamos disfrutar de ello. Y ahora, cuando ya está todo preparado, ahora Jehová empieza a albergarla de formas de vida. ¿Cuántas formas de vida? ¿O en qué orden creó la vida? Acompañarme a Génesis. Génesis 1. Y el versículo 11 dice: pasó Dios a decir, haga brotar la tierra vegetación que dé semilla, árboles frutales que lleven fruto según sus géneros, cuya semilla esté en él sobre la tierra, y llegó a ser así. En el versículo 20 dice: Dios pasó a decir, enjambre en las aguas un enjambre de almas vivientes, y vuelen criaturas voladoras por encima de la tierra sobre la faz de la expansión de los cielos. Seguimos leyendo ahora en el 24. Dios pasó a decir, produzca la tierra almas vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente y bestia salvaje, de la tierra según su género, y llegó a ser así. Y en el 27 encontramos la joya de la corona. Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Fijaos, ¿qué encontramos en la naturaleza para ver que incluso las formas de vida transmiten un orden y una majestuosidad que son increíbles? En la naturaleza encontramos algunos patrones que se repiten una y otra vez, no solo en las formas de vida, que nos ayudan a ver que alguien ha tenido que pensarlas.
En la siguiente imagen podemos ver un patrón que descubrió matemático Fibonacci, que esta es la secuencia de Fibonacci. Cada número es la suma de los dos anteriores. 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 5, y así podríamos continuar. ¿Qué propiedad tiene esta secuencia? Si cogemos dos números que van uno detrás del otro, nos dan una proporción. Por ejemplo, hemos cogido el 21 y el 34. Esa proporción, si dividimos uno por otro, nos da el número phi, o el número áureo, que es 1,6180333, y así como el número pi con un montón de decimales. Esto es un número de proporcionalidad. Fijaos, por ejemplo, si cogemos un girasol, las pipas del girasol, como se ven en la siguiente imagen, podrían crecer con otro ángulo, pero no se aprovecharía el espacio. Cuando crecen en el ángulo áureo, 1,618, se aprovecha el máximo espacio, pero si contamos todas las espirales hacia un lado, nos dan, por ejemplo, 34, y si contamos hacia el otro, nos dan 21 espirales. Justo dos números seguidos de la secuencia de Fibonacci. Esto sucede con todas las formas que son espirales en la naturaleza, incluidos los huracanes, siguen el patrón de la secuencia de Fibonacci. Y en la siguiente imagen, por ejemplo, podríamos ver algunas plantas que siguen un patrón en forma de espiral geométrico. A veces algunas parecen hechas o diseñadas por el hombre de ciencia ficción, pero las encontramos en la naturaleza. De hecho, algunos caparazones, como por ejemplo el de los caracoles o el de los nautilus, como también se ve en la siguiente imagen, siguen esta proporcionalidad de 1,618, que es el número áureo. Como curiosidad, si uno pudiera medir la altura desde el ombligo hasta el suelo y multiplicarlo por este número, nos da justo la altura de cada uno de nosotros. Sí, es un número de proporción que está una y otra vez, se repite en las plantas que crecen en forma de espiral, las flores, los pétalos, el número de pétalos que crecen en forma de espiral, las piñas. Si contáis las espirales, son dos números seguidos de la secuencia de Fibonacci. Y así con un montón de patrones. ¿Qué hay de los animales? Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos un animal que es un pez volador. Algunos, como el Exocoetus, son capaces de saltar 7 metros de altura y planear 360 metros de distancia. En el momento del salto, en la siguiente imagen, se ve que la cola tiene una aleta hacia abajo y esa cola, el diseño de esa cola es lo que le permite ir a 600 km por hora en el momento del salto, el doble de un Fórmula 1. En la siguiente imagen también vemos algunas aves migratorias, como por ejemplo el colibrí. Son capaces de hacer miles de kilómetros con un solo gramo de grasa y se orientan con los polos magnéticos de la Tierra, con la salida del Sol, para llegar a su destino. Siguiente imagen, las abejas. Las abejas, los científicos durante muchos años han dicho que era físicamente imposible que pudieran volar, pero son de las mejores voladoras. ¿Y quién les ha enseñado que los panales que se hacen en forma de hexágono es una forma geométrica que le da robustez al panal y se aprovecha el espacio, es la forma geométrica que más espacio aprovecha? ¿O qué podemos decir, por ejemplo, de las ballenas? Siguiente imagen. Se comunican hasta 850 kilómetros de distancia con sonidos que nuestro oído no es capaz de percibir. Y el diseño de sus aletas se ha copiado para hacer, por ejemplo, muchos de los parques eólicos, el diseño de esas aletas para aprovechar y para que sean más eficientes. Siguiente imagen. Tenemos un bichito, no os asustéis, que es muy pequeño, es de menos de medio milímetro, es el poderoso tardígrado. Es uno de los seres más resistentes que existen en la Tierra. Son capaces de soportar temperaturas de menos 270 grados y 150 grados. No le afecta la radiación, puede vivir en el vacío, puede aguantar la presión del punto más hondo del mar y puede quedar hibernado durante más de 100 años. Cuando examinamos la naturaleza, las formas de vida, nos quedamos empequeñecidos. ¿Por qué dijimos antes que entonces el ser humano es la joya de la corona? Al ser humano se le dotó de algo que los animales no tienen, que es un cerebro tal como nosotros tenemos. Nuestro cerebro, por ejemplo, pesa aproximadamente 1,5 kilos, tiene más de 100.000 millones de neuronas y tiene 500 millones de conexiones por milímetro cúbico. Son muchísimas conexiones. Calcula muchos datos que no somos ni conscientes. Solo para coger un vaso de agua y acercar, el procesamiento que tiene el cerebro de cálculos matemáticos para la fuerza, el vector de aproximación y muchos más datos científicos, los hace sin pensar. Pero, ¿verdad que no estáis procesando qué significa cada palabra? Podemos comunicarnos entre nosotros, ser conscientes de nosotros mismos. El cerebro regula todas las hormonas del cuerpo, mantiene la temperatura, las constantes vitales, el pálpito del corazón, la respiración. Hace muchas cosas.
Uno de los ordenadores más rápidos, hace 6 años, ocupaba 2 canchas de básquet y pesaba 197 toneladas. Procesan datos muy rápido, pero no es consciente de sí mismo. El nuestro sí. Fijaos, me saltaré una imagen, pasaremos a la imagen que tiene 2 imágenes juntas, que es de color lila, donde se veía la imagen que teníamos antes de cómo se organizaban las galaxias en el universo, y a la izquierda cómo están organizadas las neuronas. ¿Vemos un patrón que se repite una y otra vez? Pues Jehová nos dio ese cerebro con la capacidad de reflejar sus cualidades, de ponernos en el lugar de Él y de entender por qué nos ha dado vida. A Adán y Eva los creó y los puso en un jardín de Edén, pero cuando analizaron, seguro que cayeron en la misma cuenta que el rey David en el Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. Y es a lo mismo lo que nosotros debemos pensar. ¿Cuántas son tus obras, oh Jehová? Con sabiduría las has hecho todas. La tierra está llena de tus producciones. Pues bien, después de esos 6 periodos de tiempo, 6 días creativos, dice la Biblia que Jesús ahora pasó a descansar. Pero ¿descansó de todo lo que había creado? Bien, busquemos 2 Corintios 5:17, donde veremos que Jehová ha seguido muy activo. 2 Corintios 5:17. Por consiguiente, si alguien está en unión con Cristo, es una nueva creación. Cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, miren, cosas nuevas han llegado a existir. Así, Dios ha seguido creando cosas, pero de acuerdo para cumplir su propósito que se truncó en el jardín de Edén. Así, aquí habla de una nueva creación. ¿Quién fue la primera nueva creación? Pues nuevamente fue Jesús. Cuando Él se bautizó como un ser humano, aquí en la tierra, se abrieron los cielos y recibió Espíritu Santo, que bajó en forma de paloma, y ese Espíritu Santo lo ungió dándole la capacidad de hacer curaciones, resucitar a los muertos. Hasta ese momento en la historia, nunca antes había habido un ser humano con Espíritu Santo. Así Jesús llegó a ser una nueva creación. Pero Jesús era un ser humano perfecto. ¿Habrían seres humanos imperfectos que también fueran ungidos con Espíritu Santo? Aquí nos saltamos otra imagen que por tiempo no pondremos, pero va directo a una de las fotografías donde se ve lo que sucedió en un Pentecostés del año 33, donde estaban reunidos unos 120 en una habitación, en Hechos 2 del 1 al 4, y ellos fueron bautizados con Espíritu Santo. Recibieron Espíritu Santo que los ungió y les permitió hablar en diferentes lenguas que entendían para poder hablar con el propósito de dar a conocer las verdades que ellos habían aprendido a las naciones que no hablaban su lengua natal. Así ellos ahora, con ese propósito, Jehová les da el don de hablar con esas lenguas. Hasta ese momento, ningún ser humano imperfecto había tenido Espíritu Santo, por tanto llegaron a ser una nueva creación. Estos seres humanos, dice Revelación, que son 144.000 escogidos que se les da ese Espíritu Santo. Esos son Jesús y estos 144.000, esa nueva creación. Bueno, ¿y cuál es el trabajo que ellos tienen? Pues precisamente declarar las cosas magníficas que Jehová ha creado. Y no solo eso, en el futuro nos menciona la Biblia que el reino que ellos conforman, que Jesús enseñó en el Padre Nuestro, va a dirigir la transformación de la tierra en un mundo libre de contaminación, libre del pecado, lo que nos hará libre también de las enfermedades, solucionará los problemas, como dice Isaías, de vivienda, de alimento. Nadie dirá, estoy enfermo. Revelación habla del fin de la maldad, de la raíz de los problemas de la maldad. Desaparecerán las guerras, desaparecerán las religiones, desaparecerá todo lo que es malo. También se llevará a cabo la resurrección de miles de personas que han muerto. ¿Qué gobierno actual puede prometernos eso? Ninguno. Pero esa nueva creación tiene exactamente ese trabajo. Y fijaos lo que nos dice Isaías 11:9. Isaías 11:9, donde veremos el esplendor total del propósito que Jehová le ha dado a esta nueva creación, donde dice allí, y en aquel día tiene que suceder que, no harán ningún daño ni causarán ninguna ruina en toda mi santa montaña, porque la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mismísimo mar. Y el mar lo cubre la tierra 3/4 partes. Así que la tierra estará llenísima del conocimiento de Jehová. ¿Os imagináis lo que será conocer todo lo que Jehová ha hecho? Que nos ayude a entender cuál es realmente la envergadura del universo. ¿Cómo podemos utilizar las leyes que Él nos ha dado
para poder hacer herramientas mejores. Fijaos, cuando vivamos en aquel mundo podremos vivir en paz y en unidad, sin miedo a cosas malas. Pero ahora podemos disfrutar, lo que se hace una invitación a todos aquellos que quizás vienen por primera vez o están estudiando. Ahora podemos disfrutar de paz, pero podemos entender o conocer más cosas de las que Jehová ha creado, conocerlo a Él, tener una relación estrecha con Él que nos ayude a disfrutar del mundo o la forma de vida que Él había tenido en principio como propósito para los seres humanos. Por eso, pasando a las últimas imágenes que teníamos, Revelación 15, 3 y 4 nos menciona que son grandes y muchas las maravillosas obras de Jehová, el Todopoderoso. Cuando vemos los colores, como vemos en una de las fotografías finales, que tiene el mar en un día de verano, cuando no hay nubes y se junta el cielo que a veces se pierde el horizonte. Cuando, por ejemplo, los que nos guste más el amanecer o el atardecer, vemos los colores que adquiere el cielo, cómo Jehová ha creado eso y nos ha hecho unos sentidos que nos permitan disfrutar. Podríamos ver blanco y negro, pero ¿verdad que preferimos ver esos colores? O los que nos guste la montaña. Cuando vamos a la montaña y vemos las noches estrelladas y entendemos que todo eso ha tenido que tener mucho orden, un diseño increíble. Cuando pensemos en todo eso y nos sentamos muy pequeñitos, nos acordaremos de lo que dice el Salmo 9.1. Para concluir, ciertamente te elogiaré, oh Jehová, con todo mi corazón. De veras declararé todas tus maravillosas obras. Gracias. Pues muchas gracias, hermano Josué, por tu buen discurso. Y también agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho para estar con nosotros, que vienes también de lejos. El próximo discurso que tendremos tendrá el tema «Venga el que tenga sed de la verdad». Eso será el próximo discurso que tendremos aquí en el Salón del Reino. Ahora pasamos al estudio de la atalaya. El hermano Ricardo González la dirigirá. Comenzamos con una canción, así que os animamos a poneros en pie si podéis. La canción 53, que basada en Jeremías 1:17, tiene el tema «Hoy voy a salir a predicar». Canción 53.
Esta mañana buscamos en el artículo del número de la Atalaya de mayo de 2018 el tema que vamos a considerar. ¿Por qué seguimos llevando mucho fruto? Es una consecuencia lógica del artículo de la semana pasada, donde salimos muy consolados porque entendimos qué es lo que Jehová pide y eso nos tranquilizó mucho, porque podemos darlo. Pero los seres humanos no solamente queremos saber qué hacer y cómo hacer, sino que tenemos una pregunta muy importante: ¿por qué hay que hacer esto? Siempre preguntamos por qué. Pues es lo que este artículo nos va a responder. ¿Por qué tenemos que seguir llevando fruto? El versículo 8 del capítulo 15 de Juan nos da una respuesta. Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Y en los párrafos que tratamos hoy responderemos estas tres cuestiones que también nos dan razones por las que seguir dando fruto. Razones bíblicas. ¿Qué razones bíblicas tenemos para seguir predicando? ¿Por qué es importante tener claro por qué predicamos? ¿Y qué nos ayuda a perseverar en la predicación? Estas tres cuestiones al final pues las volveremos a repasar. Pues os animamos a todos a participar con vuestros excelentes comentarios que tenéis preparados, así que hay muchas oportunidades, pero los animamos a que no tengáis temor en levantar la mano. Iniciamos entonces la consideración empezando con los dos primeros párrafos. Nuestro hermano Julián Pérez nos sirve como lector. Adelante. La noche antes de morir, Jesús habló largo y tendido con los apóstoles. Les aseguró que los amaba mucho y, como vimos en el artículo anterior, él mismo se comparó a una vid. De esta manera, animó a sus discípulos a seguir llevando mucho fruto, es decir, a perseverar en la predicación del reino. Pero Jesús no solo les dijo qué tenían que hacer, sino también por qué debían hacerlo. Les dio razones para seguir predicando. ¿Por qué es importante para nosotros tener claras esas razones? Porque nos motivarán a continuar dando testimonio a todas las naciones. Por lo tanto, analizaremos 4 motivos que da la Biblia para predicar. También hablaremos de 4 cosas que nos da Jehová y que nos ayudan a seguir produciendo fruto. Pues los dos primeros párrafos planteamos la parte A, de qué habló Jesús con sus discípulos poco antes de morir. Hermana Tania. Bueno, Jesús antes de morir habló a sus discípulos diciéndoles que los amaba, ¿no? Y de esa manera los animó a perseverar en la predicación del reino. Muy bien. Vamos a ver. Sí, detrás de Valeria. Montse. Bueno, yo quería comentar que Jesús recalcó en la parábola de la viña, ¿no? Vimos de que lo recalcó que debían de dar mucho fruto, ¿no? Porque él los estaba entrenando para que siguieran predicando, y cuando él se fuera tenían que seguir predicando y dando fruto y seguir glorificando a Jehová como Jesús lo hizo cuando estuvo en la tierra. muy bien. Hermana Valeria. Así que Jesús les explicó claramente qué debían hacer, pero también algo muy importante, y era el por qué debían hacerlo, porque si lo entendían, pues tendrían unas buenas razones para seguir predicando con ánimo. Muy bien, así es. Vamos a detenernos unos minutos en la ilustración del principio, el dibujo del principio. ¿Qué percibimos? Hermana Carmen. Aquí vemos que me di cuenta con los 11 apóstoles, y también que están muy atentos los discípulos a lo que le dice Jesús, seguramente por sus palabras llenas de amor con que les estaba hablando. Muy bien. Vamos a ver. ¿Alguna expresión que notéis así que... Montse.
Bueno, la expresión de los apóstoles pues estaban sorprendidos y animados y lo miraban fijamente y escuchándolo con atención, ¿no? Y vemos de que eran 11, no eran 12 sino 11. Era cuando Judas ya había salido, por lo que he contado. Muy bien, exacto. Hermana Rosa. Bueno, vemos que Jesús está hablando con sus apóstoles la noche antes de morir. Por lo tanto, les está dejando muy claro lo que dice Mateo 24, 13, 14, ¿no? Les da una serie de normas para que sigan llevando fruto y predicando. Muy bien, exacto. Eso nos da la idea de que era una conversación de peso, ¿verdad? Una cosa muy importante. Ahora dice la pregunta B, ¿por qué es importante para nosotros tener claras las razones por las que predicamos? Hermana Dros. Porque en el artículo anterior ya estuvimos viendo las dificultades, ¿no?, de llevar el mensaje, pues todo el saber el porqué y todo lo que Jehová nos da, esto nos motiva a continuar llevando fruto, a continuar con esa misión que Dios nos ha encargado. Excelente, así es. Y la pregunta C, ¿qué vamos a analizar? Diego. Analizaremos 4 motivos de la Biblia que da la Biblia para predicar y también hablaremos de 4 cosas que nos da Jehová y que nos ayudarán a seguir produciendo fruto. Muy bien, exacto, así 4 y 4. Vamos a empezar por los 4 motivos que da la Biblia y que nos animan a predicar. El primero de ellos, porque glorificamos a Jehová. Leemos el párrafo 3. La razón más importante para predicar es porque así glorificamos a Jehová y santificamos su nombre. Fijémonos que en este pasaje Jesús comparó a su Padre a un hombre que cultiva uvas. Se asemejó a sí mismo a una vid y dijo que sus seguidores eran las ramas. Así que las uvas son un símbolo apropiado del fruto del reino que producen los cristianos. Jesús les dijo a los apóstoles: «Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto. Nosotros damos gloria a Jehová cuando proclamamos el reino lo mejor que podemos, igual que un cultivador recibe honra cuando sus vides producen uvas de calidad». Leamos Juan 15, versículo 1, versículo 8. Juan 15, 1 y 8. ¿Quién nos lo quiere leer? Vamos a ver. Aquí. Hermana Teresa. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el cultivador. Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando fruto y demuestren ser mis discípulos. Muy bien, pues ahora hacemos la pregunta. Parte A, ¿qué razón para predicar encontramos en Juan 15:8? Hermana Susana. Pues tal como acabamos de leer, es porque así glorificamos a Jehová cuando estamos predicando y también estamos santificando su nombre, o sea que no podemos hacer una faena mejor ni más grande. Muy bien, exacto. Hermana Marisa. Sí. Sí, según el versículo 8 dice, ¿no?, de que tenemos que llevar mucho fruto, dice, y demostrar que en realidad somos sus discípulos, ¿no? Y no solo un fruto, sino fruto de calidad. Muy bien, así que no podríamos encontrar una mejor razón, una más importante razón. Dice la parte B, ¿qué representan las uvas en la comparación que puso Jesús y por qué son un símbolo apropiado? Hermana Enriqueta. Sí, el fruto es apropiado porque está hablando del fruto del reino que producen los cristianos, ¿no? Y también es glorificado el Padre cuando se lleva mucho fruto y damos gloria a Jehová
y también proclamamos mejor su reino. Muy bien. Así es. Hermana Catalina. O sea que siguiendo el ejemplo, ¿no? Como Jehová es el cultivador, por lo tanto, en la antigüedad, como ahora también, el que realmente lleva fruto o produce algo positivo, le dan la gloria y la honra, ¿no? O sea que si es un pintor, valoran su trabajo y así por el estilo. El cultivador, entonces, si recibe la honra, justamente si produce las uvas, excelente que tiene que producir, ¿no? Muy bien, claro que sí. Sí, al lado de Blanca. Y como dice el versículo Juan 15:5, dice: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, el que permanece en unión conmigo, y yo en unión con él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Muy bien, así es. Aquí adelante, al lado de Monse. Cristina, sí, pues cuando hacemos todo lo que podemos en la predicación y predicamos las buenas noticias del reino, eso demuestra que damos gloria a Jehová y a Jesucristo. Muy bien comentado este párrafo. Veamos ahora maneras en que podemos hacer esto precisamente. Leemos el 4. Como ya vimos, cuando predicamos, también santificamos el nombre de Dios. ¿De qué manera? Es verdad que no podemos hacerlo más sagrado, pues ya lo es en sentido absoluto. Pero veamos lo que dijo el profeta Isaías. Jehová de los ejércitos es a él a quien ustedes deben tratar como santo. Así pues, una de las maneras de santificar el nombre de Dios es considerándolo o tratándolo como especial, separado de todo otro nombre y ayudando a las personas a comprender que es santo. Por ejemplo, cuando hablamos sobre las maravillosas cualidades de Jehová y sus fieles promesas para la humanidad, defendemos el nombre de Dios de las mentiras y calumnias de Satanás. También santificamos su nombre cuando tratamos de ayudar a las personas del territorio a ver que Jehová merece recibir la gloria y la honra y el poder. Rune, que ha sido precursor por 16 años, dice: me siento agradecido de que el Creador del universo me haya dado la oportunidad de ser su testigo. Me motiva a seguir predicando. Párrafo 4, la parte A. ¿De qué maneras santificamos el nombre de Dios? Hermana Mónica. Sí, como menciona Isaías 8:13, menciona que Jehová de los ejércitos es a él a quien ustedes deben tratar como santo. O sea que nosotros lo tratamos como santos o santificamos su nombre al considerarlo como algo especial, separado de todo otro nombre. Y también al ayudar a otras personas a comprender que es santo y que lo traten como santo. Muy bien, así es. Hermana Charo. También cuando hablamos de las maravillosas cualidades de Jehová y de sus promesas para la humanidad, pues también defendemos el nombre de Dios. Y también cuando hablamos sobre las mentiras y calumnias de Satanás que ha lanzado y ha manchado el nombre de Jehová. Claro que sí, así es. La pregunta B: ¿qué le hace sentir a usted tener el privilegio de santificar el nombre de Dios? Diego. Me fortalece. Muy bien. Hermana Susana. Bueno, uno entonces se siente agradecido a Jehová por poder estarle sirviendo, porque es un privilegio tan grande servir a la persona mayor del universo, ya no hay nadie mayor que él. Entonces, ser sus testigos y predicar su nombre e intentar hacer que las personas se den cuenta de que están viviendo en un tiempo que no se va a volver a repetir, eso es fantástico. Muy bien. Hermano Ederson. Sí, una de las cosas que también
me hace sentir personalmente es como dijo el precursor Runner, que eso me ha motivado a seguir predicando, incluso en el trabajo. A veces se presentan algunas situaciones, oye, mira, me pasa este problema, o fallece un familiar. Es ahí donde uno le habla sobre Jehová y de esa manera uno santifica su nombre. Muy bien. Hermano Eduardo. A mí este privilegio me hace sentir responsable, ¿no? Responsable de que tal como nosotros tratemos a Jehová Dios, o tratemos a otras personas, o tratemos de que otras personas conozcan a Jehová, bueno, eso es una responsabilidad que influye muchísimo en que las personas puedan acercarse a Jehová. Muy bien. Veamos la segunda de las razones. Porque amamos a Jehová y a su Hijo. Leamos el 5. Juan 15, 9 y 10 dice: así como me ha amado el Padre y yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. El párrafo sigue: otra razón importante por la que predicamos es nuestro profundo amor a Jehová y a Jesús. Jesús no les dijo a sus discípulos simplemente que estuvieran en su amor, sino que permanecieran en él. ¿Por qué? Porque es necesario tener aguante para ser un verdadero cristiano año tras año. Jesús destacó la necesidad del aguante al utilizar el verbo permanecer una y otra vez en el breve pasaje de Juan 15, 4 o 10. Párrafo 5 en su parte A. ¿Qué razón para predicar encontramos en Juan 15, 9 y 10? Hermana Vicky. El gran amor que sentimos por Jehová. Y si leemos los textos que acompañan, Marcos 12:30 nos recuerda que el mandamiento más grande es amar a Jehová Dios con toda nuestra fuerza, alma y mente. Y en Juan 14:15 también Jesús nos recuerda que si lo amamos, observaríamos sus mandamientos. Entonces, esta razón es una de las más importantes por las que debemos seguir llevando frutos. Muy bien. ¿Cómo destacó, dice la parte B, Jesús la necesidad de tener aguante? Hermana Tania. Jesús destacó la necesidad del aguante al utilizar el verbo permanecer una y otra vez. O sea, es permanecer siempre. Muy bien. Muy interesante ese matiz. Hermana Yemima. Sí, en el texto citado, pues en Juan 15:4, por ejemplo, el 4, cuando comienza, ¿no? Dice, permanezca en unión conmigo. Luego, si nos vamos al 5, dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, el que permanece en unión conmigo. Y así se va repitiendo, ¿no? Entonces, la importancia de permanecer, dice, ¿no? Muy bien, exacto. Hermano Nelson. Y en el versículo 7 es aún más claro. Dice, si permanecen en mis dichos, permanecen en unión conmigo y mis dichos permanecen en ustedes. Entonces, esa también es una razón para sentir aguante. Muy bien, exactamente. Esto nos invita a no confundir dos términos, ¿no? Uno de lo habéis citado muy bien, permanecer, no confundir con qué. Esto parece una lección de Barrio Sésamo, pero no lo es. Con qué no hay que confundirlo. Hermano Víctor. Aquí vemos que no hay que confundir permanecer con estar. Estar en su amor es estar continuamente, permanecer es mantener toda la situación y obedecer y hacer la tarea que ha encomendado. Muy bien, hay una gran diferencia. Ahora bien, ¿cómo mostramos, dice el siguiente párrafo, que deseamos permanecer en el amor de Cristo? Vamos a examinarlo. Leemos el 6. ¿Cómo demostramos que deseamos permanecer en el amor de Cristo y conservar su aprobación? Observando sus mandamientos. En otras palabras, Jesús nos pide que lo obedezcamos. En realidad, no nos pide más de lo que Él mismo hace, pues añadió,
Así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor, está claro que él mismo dio el ejemplo. ¿Cómo demostramos que deseamos permanecer en el amor de Cristo? Párrafo 6. Eva. Obedeciendo los mandamientos de Jehová. Muy bien. Hermana Marisa. Bueno, sí, nosotros recordamos lo que dice Juan 15:10, ¿no? Dijo que Jesús, si observo mis mandamientos, voy a permanecer en mi amor, ¿no? Y no solamente sus mandamientos, porque dice que el que permanece, ¿no? Una persona que ama a alguien, obedece. Está dispuesto a hacer lo que esa persona desea que haga. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Él obedeció hasta su muerte. Obedeció al grado de su muerte, que murió por poner el nombre de Jehová en alto, y también por sus discípulos, por toda la humanidad. Muy bien, así es. Hermana Antonia. Y si seguimos el ejemplo de Jesús, como dice Juan 13:15, ¿no? Dice que porque como Él se ha puesto de modelo, pues así también nosotros debemos hacerlo. ¿Quiere decir eso que es algo difícil, algo que no podamos hacer? Pues el mismo párrafo lo dice, no nos pide más de lo que Él mismo puede hacer. Así que nunca debemos pensar que lo que Jehová nos pide es imposible, sino todo lo contrario. Jesús nos ha puesto el modelo y eso hemos de seguir porque podemos hacerlo. Muy bien, así es. Bueno, así que estamos hablando en este subtema de la razón por la que permanecemos o seguimos dando fruto, el amor a Jehová, y ahora hablamos de la obediencia. ¿Cómo se relacionan estas dos cuestiones? Lo vamos a ver en el párrafo 7. Jesús dejó claro que hay una relación entre la obediencia y el amor al decirles a los apóstoles: el que tiene mis mandamientos y los observa, ese es el que me ama. Además, cuando cumplimos con el mandato de Jesús de ir y predicar, también mostramos nuestro amor a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Cristo nos manda está de acuerdo con lo que piensa su Padre. En respuesta a nuestro amor, Jehová y Jesús siguen amándonos a nosotros. Párrafo 7. ¿Qué relación hay entre la obediencia y el amor? Hermano Juan. Sí, están relacionados estrechamente, porque el que conoce a Jehová, el que ama, obedece. El momento que uno obedece es que sigue las leyes de Jehová. Y en este momento se convierten, es inseparable. ¿Cómo se demuestra, digo, el andar, pues caminando, ¿no? Pues este es el mismo caso. No puede separarse una cosa de la otra. Cuando dice observa, en el versículo, observar no quiere decir observar los mandamientos, sino a practicarlos. Y en este caso, pues la obediencia es imprescindible. Muy bien. Jordi. Cuando cumplimos con el mandato de Jesús de ir predicando, también demostramos nuestro amor a Dios. Muy bien. ¿Y qué efecto produce el que nosotros mostremos amor a Dios obedeciendo? Vamos, hermana Marta Moya. Que tanto Jehová como Jesús nos siguen amándonos a nosotros. Muy bien. ¿Y eso es importante o no? ¿Os parece? Sí, ¿no? Vale. Tercera razón, porque deseamos advertir a la gente. Leemos 8 y 9. Una tercera razón por la que seguimos predicando es que deseamos advertir a la gente. La Biblia dice que Noé fue predicador de justicia. Es obvio que el mensaje que predicó incluía la advertencia de que se acercaba una destrucción. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Veamos lo que dijo Jesús.
porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no hicieron caso, hasta que vino el diluvio y los barrió a todos, así será la presencia del Hijo del Hombre. Aunque las personas eran indiferentes, Noé cumplió fielmente con la tarea de darles una advertencia. Hoy día predicamos el reino para darles a las personas la oportunidad de conocer cuál es la voluntad de Dios para los seres humanos. Al igual que Jehová, deseamos con sinceridad que escuchen el mensaje y sigan viviendo. Al mismo tiempo, predicar de casa en casa y en lugares públicos nos permite advertir al mayor número de personas posible que el reino de Dios vendrá para poner fin a este mundo malo. Pues antes de hacer la pregunta, nos dirigimos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro 2, 5. Nos lo lee hermana Carmen Carrillo. Y no se contuvo de castigar a un mundo antiguo, sino que guardó en seguridad a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente impía. Muy bien, pues la parte A de estos 2 párrafos nos pregunta, ¿qué otra razón tenemos para predicar? Hermana Dina. Pues advertir a la gente, y como dice al final del párrafo, esto no siempre es fácil porque la gente no nos escucha. Se nos pone el ejemplo de Noé, que a él le pasó lo mismo, porque dice el texto que no hicieron caso. ¿A qué no hicieron caso? Pues a la predicación de Noé, que incluía advertirles acerca de que también iba a haber una destrucción como en la actualidad. Muy bien. Hermana Monse. Sí, bueno, vemos de que Noé no lo tenía tan fácil, porque tuvo que hacer muchas cosas y además estaba predicando a personas que eran hostiles, personas que se rían de él cuando estaba construyendo el arca, cuando estaba predicando que vendía el diluvio, que no era fácil porque en aquel entonces no llovía, ¿no? Y vemos de que cuando vino el diluvio y se pudieron salvar las 8 personas, las otras personas antes del diluvio estaban haciendo cosas cotidianas como comer, jugar, bailar, reír, ¿no? Disfrutar de la vida, y vemos de que no hicieron caso al mandamiento de Noé porque se reían de Noé. Vemos de que y nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Que vamos predicando y la gente se ríe, y bueno, y ya llegará el día en que Jehová declare su nombre y bendiga su soberanía, ¿no? Y la gente pueda ver que realmente teníamos razón. Gracias. Pregunta B. ¿Por qué nos impulsa a seguir predicando lo que dice en Ezequiel 3, 18 y 19 y 18, 23? Hermano Julián. Bueno, el texto es muy claro. Allí dice que si lo aplicáramos a nosotros, allí dice que si nosotros no advertimos a las personas en su error van a morir. Pero Jehová va a reclamar la sangre de ellas a nosotros mismos. Por contra, si les advertimos, pero ellas no hacen caso, ellas en su error van a morir, pero nosotros habremos librado nuestra propia alma. Por lo tanto, de estos textos se deduce una cosa muy clara, que la vida de las personas está en juego, pero la nuestra también. Muy bien. Excelente resumen. Hermano Jordi Ponsa. Y el texto de Ezequiel 18:23 dice que en realidad Jehová lo que desea es que los que están alejados de él se arrepientan y de esta manera salven la vida, continúen viviendo. Pues nosotros imitamos a Jehová, nosotros también queremos que la gente reaccione, deje su mal proceder, se vuelva de ese mal camino y se dirija a Jehová, abrace la verdad y puedan salvarse. Ese es nuestro deseo también, de manera que este texto también nos impulsa a seguir predicando a la gente. Muy bien. Entramos ahora en la cuarta razón por la que tenemos que seguir llevando fruto, porque amamos al prójimo. Leemos el párrafo 10. Veamos otra razón importante por la que seguir predicando.
Amamos al prójimo. Sabemos que las personas pueden cambiar de actitud cuando sufren un cambio en la vida. El amor que sentimos por ellas nos motiva a continuar predicando. Pensemos en lo que les pasó al apóstol Pablo y a su compañero Silas en la ciudad de Filipos. Los opositores los metieron en la cárcel, pero de repente un terremoto sacudió la prisión a medianoche y todas las puertas se abrieron. El carcelero temía que se hubieran escapado los presos, así que estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo le gritó que no lo hiciera. Angustiado, el carcelero preguntó: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pregunta: ¿qué razón para predicar encontramos en Mateo 22:39? Hermana Elena. Sí, el segundo mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros somos bien, o sea, tenemos paz mental y el conocimiento de Jehová, pues tenemos que compartirlo también con el prójimo, porque Jesús no murió por personas escogidas, sino por las que hicieron caso, como se dice, como se comenta en el caso de Noé. Muy bien, efectivamente. Hermana Gina. Y puesto que las personas pueden cambiar por alguna circunstancia que ocurra en su vida, porque hayan sufrido algún cambio, pues nosotros, gracias al amor que sentimos por ellas, pues continuamos predicando a las personas vez tras vez, esperando aprovechar ese cambio de actitud y que estén receptivos para recibir. Muy bien, veamos un ejemplo de esto precisamente. La parte B. Cuente cómo ayudaron Pablo y Silas a un carcelero de Filipos. Hermana Dina. Sí, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y hubo el terremoto y se soltaron las cadenas, entonces con la responsabilidad que caía sobre el carcelero, este se asustó y quería suicidarse. Entonces ahora Pablo y Silas le ayudan, él cambia de actitud y pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Evidentemente vemos que ese cambio en la vida de este personaje hizo que su actitud mental para con Jehová cambiara, y eso es lo que nos motiva a nosotros a ayudar a las personas. A veces cuando tenemos que salir a predicar y estamos en casa, no pensamos que sea el amor al prójimo lo que nos mueva, sino la obligación. Jehová nos ha mandado, vamos y predicamos, y la gente del territorio no la conocemos de nada, pero en el fondo no es cierto. Cuando estamos delante de las personas y vemos a veces cómo les cambia la cara cuando les mostramos una esperanza bíblica, o cuando tenemos la oportunidad de tener una revisita y ver cómo esa persona se refleja en su cara la alegría, eso sí que nos anima. Y entonces nos anima a seguir predicando. Muy bien. Veamos brevemente la ilustración. Tenemos una ilustración aquí al pie que se enlaza con este párrafo 10 y con el párrafo 5. Y veis el enunciado, ¿no? Pero ¿por qué estará puesta aquí esta ilustración? He puesto una foto bonita aquí de una ciudad que nos gustaría visitar, a lo mejor ya la hemos visitado. Hermana Antonia. Sí, lo que se ve aquí es que esta hermana ha salido preparada para predicar. No se ve que sea un territorio, quizás está predicando informalmente, quizás ya iba preparada porque sabía que aquí pues se paraba gente. Lo importante es que ella está pues declarando las buenas nuevas a una persona que ha encontrado aquí sentadas, tranquilas. Y eso hace mucho, ¿no? Porque a veces es lo que decimos, vamos a predicar este día, nos preparamos, pero informalmente. También quizás vamos preparados con esa intención de abordar a personas para que también puedan salvarse. Muy bien. A ver, los examinadores de ilustraciones, que tenemos aquí unos magníficos en la congregación. Que veis los detalles, esos que nadie más ve. Hermano Eduardo. Bueno, en cuanto a lo que decía Antonia de estar preparados, parece que esta chica joven sea una turista, quizás está de visita a la ciudad,
Y entonces esta hermana pues aprovecha, va preparada para precisamente no estar ahí por casualidad, sino que va quizás a ese sitio donde quizás es un mirador donde uno puede ver la ciudad y es un sitio pues que las personas acuden normalmente y va allí expresamente a poder abordar a estas personas. Es un interesante detalle, hay muchos que encontraríamos. Pero vamos a analizar un poco más la experiencia del carcelero que hemos citado para ver qué nos enseña sobre nuestra predicación. Leemos los párrafos 11 y 12. ¿Qué nos enseña este relato sobre la predicación? Fijémonos que el carcelero cambió de actitud y pidió ayuda después del terremoto. Del mismo modo, puede que algunas personas que en el pasado no escucharon el mensaje de la Biblia cambien y pidan ayuda después de sufrir una sacudida en su vida. Por ejemplo, algunas se hunden cuando pierden de repente su empleo, se rompe su matrimonio, se les diagnostica una enfermedad grave o se les muere un ser querido. Cuando ocurren cosas como estas, hay personas que por primera vez se hacen preguntas sobre el sentido de la vida. Quizás hasta pregunten lo mismo que el carcelero: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cuando las encontramos en la predicación, es posible que por primera vez deseen escuchar el mensaje de esperanza que llevamos. Así pues, si seguimos predicando fielmente, podremos dar consuelo a las personas cuando estén dispuestas a aceptarlo. Charlotte, que lleva 38 años en el servicio de tiempo completo, dice: hoy las personas andan perdidas, necesitan tener la oportunidad de escuchar nuestro mensaje. Y una hermana llamada Egbor, que lleva 34 años de precursora, comenta: nunca antes ha habido tantas personas hundidas emocionalmente. Mi deseo es ayudarlas y eso me motiva a predicar. No hay duda de que el amor al prójimo es un buen motivo para continuar predicando. Pregunta: ¿qué nos enseña sobre la predicación el relato sobre el carcelero? Hermano Eric. Pues que las circunstancias cambian de un día para otro y también las circunstancias de las personas. El carcelero, su actitud era totalmente diferente antes del terremoto. Después del terremoto cambia, escucha. Hay personas en nuestro territorio y hasta incluso de manera muy drástica que pueden estar totalmente opuestas y no querer escuchar el mensaje, y por algo que ha pasado en su vida, quizás han perdido el trabajo, se han divorciado, alguna enfermedad de un ser querido, de repente cambian por completo y escuchan, y esto no nos debería sorprender, deberíamos tenerlo muy en cuenta. Muy bien. ¿Por qué deseamos seguir predicando? Dice la pregunta B. Hermano Nahuel. Bueno, como acaba de decir Eric, a lo mejor hay personas que dicen que no la primera vez y que por un vuelco que ha habido en su vida, un giro inesperado, dicen que sí la segunda vez. Si nosotros no seguimos predicando, no podremos encontrar a esas personas y, como dice Isaías 61:1, no podremos vendar el corazón de los quebrantados. Por tanto, si seguimos predicando, sí que las encontraremos y podremos darles consuelo. Muy bien. Exacto. Hermana Dulos. Bueno, siguiendo con el comentario de Nahuel de Isaías 61:1, ahí Jesús explica que hay que ir a los que están quebrantados de corazón. También explica Isaías 61 que las personas están prisioneras de la oscuridad y que deben de tener una apertura ancha de sus ojos. Y eso pasa cuando hay un cambio en sus vidas. Es como si les cayera la venda de los ojos y entonces se dieran cuenta de que hay algo más de lo que hasta en este momento ellos veían. Y esta es la oportunidad de que tenemos nosotros de enseñarles que Jehová está ahí, que tiene un propósito la vida, un objetivo, y que ella también puede participar de ese propósito. Exacto, excelente. Bueno, analizamos ahora 4 cosas, decíamos al principio del artículo, 4 cosas que nos da Jehová y que nos ayudan. La primera, lo veremos en el párrafo siguiente, el subtema: regalos de Jehová que nos ayudan a aguantar. 13 y 14 leemos. Durante aquella última noche de Jesús en la tierra, él también les mencionó a los apóstoles varios regalos de Jehová que nos ayudarían a seguir dando fruto. ¿Cuáles son y cómo nos benefician? El gozo. ¿Será una carga para nosotros obedecer el mandato de Jesús de predicar?
Al contrario, después de hablar de la vid, Jesús nos aseguró que tendremos el mismo gozo que Él si predicamos el reino. ¿Por qué? Como ya vimos, Él se comparó a una vid y dijo que sus discípulos eran las ramas. Las ramas reciben el agua y los nutrientes de la planta mientras forman parte de ella. De igual modo, nosotros sentiremos el mismo gozo que Jesús siente al hacer la voluntad de su Padre siempre y cuando nos mantengamos unidos a Él y sigamos sus pasos con atención. Anne, que lleva sirviendo de precursora más de 40 años, dice: el gozo que siempre siento después de salir al ministerio me anima a seguir sirviendo a Jehová. Así es, este profundo gozo nos da la fuerza para seguir predicando incluso en territorios difíciles. Leemos Juan capítulo 15, versículo 11. Juan 15, 11. Hermana Paloma. Estas cosas les hablo para que mi gozo esté en ustedes y su gozo se haga pleno. Muy bien, pues después de leer el texto hacemos la pregunta. ¿De qué regalo habla Juan 15, 11? Jordi. El gozo. Muy bien. ¿Por qué esto es un regalo? Veamos. Pregunta B. ¿Cómo podemos tener el gozo que tiene Jesús? Hermana Mónica. Bueno, sentiremos el gozo que sintió Jesús, así hacemos la voluntad de Jehová. Y la voluntad de Jehová ahora urgentemente es predicar, ¿no? Y cuando pues lo hacemos nos mantenemos unidos a Él y al seguir sus pasos con atención pues realmente sentimos ese gozo que sintió Jesús. Muy bien. Hermana Catalina. O sea que este gozo que menciona Juan realmente nos da el hecho en sí, la fuerza necesaria para poder seguir predicando incluso a territorios que son difíciles aparentemente. Muy bien, así que utilizando la ilustración de la viña, ¿de qué depende que sigamos teniendo este gozo? Esther. De que nos mantengamos unidos a la vid, que es Jesús, es decir, que sigamos siguiendo su modelo. Claro, esa es la idea. Pregunta C, ¿cómo influye el gozo en nuestro ministerio? Hermana Marisa. Sí, somos como las plantas, ¿no? En realidad Jesús es la vid y nosotros somos las ramas, nos representamos. Entonces, si nosotros recibimos el agua y los nutrientes espirituales de parte de Jesús, sentiremos el gozo. Porque aquí habla de una experiencia de una hermana que dice por 40 años ha sido precursora. Entonces, lo que ella le animaba mucho a seguir a Jehová es el gozo que Jesús le daba las fuerzas para seguir predicando. Así sea territorio difícil. Y verdad, nosotros tenemos territorio donde la gente es muy apática, muy indiferente a la verdad. Pero tan solo el salir a predicar y saber que queremos encontrar personas merecedoras, eso nos llena de gozo. Muy bien. Y en definitiva, como dice el párrafo, el gozo que produce en nosotros, hermana Charo. Pues la fuerza para seguir predicando, porque cuando hablamos con alguien, desde luego nos sentimos muy felices. Así es. Muy bien. Examinamos otro de estos regalos, párrafo 15. La paz. Juan 14, 27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se les perturbe el corazón, ni se les encoja de temor. El párrafo sigue: esa misma noche Jesús les había dicho a los apóstoles: mi paz les doy. ¿Cómo nos ayuda su paz a dar fruto? Cuando aguantamos en la predicación,
sabemos que contamos con la aprobación de Jehová y Jesús, y eso nos da un sentimiento permanente de paz. Un hermano llamado Ulf, que ha estado en el servicio de tiempo completo durante 45 años, dice: me quedo agotado después de predicar, pero esta obra me hace que me sienta satisfecho y le da verdadero sentido a mi vida. Sin duda, agradecemos mucho disfrutar de esta paz permanente. Párrafo 15, la parte A. ¿De qué regalo habla Juan 14, 27? Es una cosa rápida, ¿eh? La respuesta, digo. Hermana Nelly. Pues nos viene hablando de la paz, ¿no? Como dijo ya en el Juan 14, 27, que dijo, pues mi paz les dejo, mi paz les doy. Muy bien, la paz. Ahora, ¿cómo nos ayuda la paz a seguir dando fruto? Pregunta B. Hermano Julián. Sí, bueno, el texto que viene aquí, Romanos 5, 3 y 4, está mencionando que alborocémonos estando en tribulaciones, puesto que sabemos que la tribulación produce aguante, y el aguante a su vez una condición aprobada. Claro, si tenemos aguante, también tenemos un sentimiento de aprobación de parte de Jehová, y ese sentimiento de aprobación de parte de Jehová nos da paz, y esa paz nos anima a continuar predicando. Sí, excelente, esa es la consecuencia, ¿verdad, hermano Eduardo? Incluso el texto que se ha leído de Juan 14, 27, cuando dice que se nos da la paz de Dios, dice, ¿para qué? Dice, para que no se les perturbe el corazón ni se les encoja el temor. Y eso evidentemente, si uno no tiene temor, no está perturbado, eso ayuda también a la predicación. Exacto. Vamos a analizar otro de los regalos. Lo encontramos en el párrafo 16. La amistad de Jesús. Después de decirles a los apóstoles que deseaba que su gozo se hiciera pleno, Jesús les explicó la importancia del amor altruista. Luego les dijo: los he llamado amigos. ¡Qué regalo tan especial! ¿Y qué tenían que hacer los apóstoles para continuar disfrutando de la amistad de Jesús? Seguir produciendo fruto. Unos 2 años antes, Jesús les había mandado anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. Así que en su última noche en la tierra los animó a aguantar y continuar haciendo esa obra. Obedecer ese mandato era difícil, pero podían lograrlo y así seguir siendo amigos de Jesús. Y aún había otro regalo de parte de Jehová que los ayudaría. Párrafo 16, la pregunta A. ¿De qué regalo habla Juan 15, 15? Hermana Susana. Bueno, Jesús está hablando de la amistad de él hacia ellos. Entonces esto dice que les explicó la importancia de lo que es el amor altruista, ¿no? El querer uno a otra persona y demostrarle a esa persona que se le quiere. Entonces, si nosotros estamos tanto con nuestros hermanos como era cuando él estaba con sus apóstoles y les demostraba esta amistad, entonces nosotros podemos hacer lo mismo, y podemos hacer lo mismo con las personas que quieran mostrar interés. Muy bien. Exacto. Vamos a ver de qué dependía esta amistad. Leemos Juan 15, 14 al 16 y luego planteamos la pregunta B. ¿Quién nos lee? Juan 15, 14 al 16. Hermana Mónica. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los nombré para que vayan adelante y sigan llevando fruto
y que su fruto permanezca, a fin de que sin importar que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé a ustedes. Muy bien, la pregunta B, ¿qué tenían que hacer los apóstoles para seguir siendo amigos de Jesús? Detrás de Paco, pero no, hermana Toñi. Pues tenían que seguir produciendo fruto porque sabía que sería muy difícil aguantar y continuar con la obra. Y si querían mantener siendo amigos de Él, pues tenían que perseverar y por eso los animó en su última noche en la tierra. Muy bien, exacto. Hermana Valeria. Y es como hemos leído claramente en Juan 15, ¿no? Del 14 al 16, dice el 14 que ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Y en el versículo 16 dice que los manda para que vayan adelante y sigan llevando fruto. Por eso vemos claramente que para tener una amistad con Jesús y Jehová debemos seguir llevando fruto. Muy bien, exacto. Hermano Juan. Que les llama amigos porque ya no son esclavos, y les son amigos porque los esclavos no saben lo que hace el amo, pero en este caso nosotros sí que sabemos, porque nos da el ejemplo. Jesús ha seguido los pasos, los mandatos de Jehová en toda su calidad, en toda su demostración de respeto tanto a Jehová como a los principios. Entonces ya somos amigos, y esta amistad es un privilegio que tenemos que corresponder por medio de la predicación. Muy bien, nos queda todavía un regalo del que hablar. Párrafos 17 y 18. Leemos. La respuesta a nuestras oraciones. Jesús les dijo a los apóstoles que siempre que pidieran algo en su nombre, Jehová se lo daría. Esta promesa debió fortalecerlos mucho. Es verdad que Jesús iba a morir pronto, algo que ellos aún no comprendían bien, pero no dejarían de recibir ayuda. Cuando le pidieran a Jehová que los ayudara a predicar el mensaje del reino, Él contestaría sus ruegos. De hecho, poco tiempo después, vieron cómo les respondía. Lo mismo ocurre hoy. Mientras sigamos dando fruto, seguiremos siendo amigos de Jesús. Además, tendremos la seguridad de que Jehová nos responderá cuando le pidamos ayuda para superar los obstáculos que nos encontremos en la predicación. Qué agradecidos estamos de que Jehová responda a nuestras oraciones y de que Jesús sea nuestro amigo. Estas cosas nos dan fuerzas para continuar produciendo fruto. Muy bien, 17 y 18, pregunta ¿de qué regalo habla Juan 15, 16? Hermana Teresa. Pues vemos que es la oración, porque Jesús ya lo dijo, que siempre que pidieran algo en su nombre, Jehová se los daría. Así vemos que al decirles esto, a los apóstoles fortaleció mucho, porque ellos aún no comprendían por qué se tenía que morir Jesús. Y al decirles estos, pues vieron que, Jesús, que a través de él, pues podían pedirle a Jehová todo lo que quisieran. Muy bien. Pregunta B, ¿cómo ayudaría ese regalo a los discípulos de Jesús? Hermana Monse. Dándoles poder para seguir predicando con valentía. Muy bien, exacto. Y pregunta C, ¿qué regalos de Jehová nos dan fuerzas hoy? ¿Estáis buscando la respuesta del párrafo? No. Ahí no. Hermana Catalina. Y nos sentimos realmente bien cuando vemos que Jehová responde nuestras oraciones que a través de Jesús le hagamos, ¿no? Y de esta manera seguimos siendo amigos de Jesús porque justamente le hemos volcado nuestro corazón porque queremos hacer la obra más importante, que es hablar de su nombre y glorificar ese santo nombre. Muy bien. Así es, hermana Charo. Y como dice Filipenses 4:13, para todas las cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que me imparte poder.
Y estas son las cosas que nos dan la fuerza para continuar predicando. Muy bien, excelente. Pues el último párrafo, leemos el 19. Como hemos visto en este artículo, seguimos predicando porque deseamos glorificar a Jehová y santificar su nombre, demostrar el amor que sentimos por Jehová y Jesús, advertir a todas las personas y mostrar que amamos al prójimo. Además, los regalos que recibimos de Jehová, el gozo, la paz, la amistad de Jesús y la respuesta a nuestras oraciones, nos dan fuerzas para terminar la obra que Él nos ha encomendado. A Jehová le agradará mucho observar nuestros esfuerzos de corazón por seguir llevando mucho fruto. Pregunta, ¿por qué seguimos predicando? Hermano Alex. Porque deseamos glorificar y santificar el nombre de Jehová, y también porque queremos dar las gracias a Jehová por todo lo que nos ha dado, y deseamos advertir a las personas que muy pronto va a llegar un mundo nuevo, y también pues porque sentimos amor hacia las personas. Muy bien. Pregúntame, ¿qué nos ayudará a terminar la obra que Dios nos ha encomendado? Hermano Gregorio. Bueno, pues estos regalos que recibimos de parte de Jehová, que es el gozo, la paz, la amistad de Jesús, y la respuesta a nuestras oraciones, dice que son los que nos darán las fuerzas para terminar la obra que Jehová nos ha encomendado. Muy bien, excelente último comentario de los párrafos. Ahora, si os parece bien, vamos al comienzo del artículo y repasamos estas tres preguntas. ¿Qué razones bíblicas tenemos para seguir predicando? Sara. Una de ellas es para glorificar a Jehová. Muy bien. Una más. Hermana Antonia. También porque amamos a Jehová, amamos a su Hijo, porque también amamos al prójimo. Muy bien. ¿Por qué es importante tener claro por qué predicamos? Hermana Gina Malca. Porque las razones que Jesús nos dio de por qué debíamos seguir predicando nos motivarán a seguir llevando fruto a todas las naciones, y es una obra esencial en la adoración a Jehová y la salvación de las personas. Muy bien. Y por último, ¿qué nos ayuda a perseverar en la predicación? Nahuel, hermano Nahuel. Pues las 4 ideas que nos da Jehová, que son el gozo, la paz, la amistad de Jesús y la respuesta a nuestras oraciones. Muy bien, excelente. Pues no podemos decir gran cosa, lo habéis resumido magníficamente. Solo recordar que el artículo anterior y este han sido para nosotros como un bálsamo, ¿verdad? Es que nos damos cuenta de que podemos dar mucho fruto, que está dentro de nuestras posibilidades. Y ahora Jehová en su bondad nos dice el porqué, algo que necesitamos conocer. Nos da razones que no puede haber mejores que esas, ¿no? Y además regalos para que lo consigamos. Es que nos lo pone dentro de lo complicado que es, nos lo pone fácil. Agradecemos mucho, sin duda, que Jehová haya preparado por medio de su esclavo fiel escrito artículos como estos, que nos ayuden a continuar a pesar de las dificultades del tiempo que vivimos. Gracias a todos por vuestros magníficos comentarios, también a nuestro hermano Julián por su excelente lectura. Y ahora, si tenéis la bondad y podéis hacerlo, os animamos a poneros en pie para concluir con una canción. Está basada en uno de los textos que hemos tratado hoy, Ezequiel 3, 17 al 19. Hay vidas en juego. Canción 60.
Concluimos con una oración y nos representa nuestro hermano Ale González.